Buenas tardes, amigos de las diferentes redes sociales que nos hacen favor de sintonizarnos, de vernos a través de las diferentes plataformas Foro 21, Si lo dice Puebla y Portal Unimedios. Pues ya estamos aquí nuevamente en este espacio de Foro de Expresión, Foro 21, y hoy hemos invitado a nuestro amigo el abogado Luis Soriano Peregrina. Él es un abogado joven, pero con un amplio conocimiento del tema de los derechos humanos. Luis, bienvenido a tu casa, Gracias, Carlos. de Expresión. Gracias. Te invitamos, Luis, y quise que vinieras a compartir con el auditorio de Foro de Expresión, porque tú ahorita estás participando, independientemente de que llevas tu colectivo de derechos humanos y que trabajas vinculado a muchas asociaciones civiles. Actualmente estás participando con los colectivos del senador con licencia y candidato al gobierno del estado por Morena, Alejandro Armenta-Mier, y apenas hiciste unas declaraciones con relación a, tiene que ver con el término ese que usó Eduardo Rivera, donde dice despectivamente en un evento los morenacos. Platícanos, ¿cómo va este tema por parte de ustedes, en razón, en qué repercute o a tu criterio jurídico, como abogado, como experto de la materia, en base a que este término que usó el candidato del PAN-PRI-PRD, Eduardo Rivera, estaría afectando los derechos humanos y sobre todo pues, el lenguaje o a la sociedad? Platícanos. Mira, primero, antes que nada, muchas gracias, Carlos, y saludos a todo tu auditorio. Y platicarte que el tema, o sea, lo que hizo Eduardo Rivera al realizar un mensaje en un discurso, en un evento público, en plena campaña, el decir la palabra morenacos, se traduce en un esquema de discriminación que se llama aporofobia. La aporofobia es la discriminación que se realiza a razón del odio que se le tiene a la pobreza o a los pobres. ¿Por qué estamos argumentando nosotros esto? Lo que está sucediendo es, bajo la lógica de Eduardo Rivera, el mencionar, antes de decir morenos, hablar de nacos. El concepto de nacos es un concepto que va relacionado precisamente a un esquema de discriminación, a identificar que hay cierto tipo de personas que no son iguales a otros y que son o se les considera o los consideran inferiores a ellos por su condición social, por su condición económica, por sus bienes económicos, por su color de piel, por sus rasgos característicos. O sea, es todo lo que pueda aparentar que en una sociedad que discrimina tradicionalmente se vean inferiores o se vean diferentes a aquellos que tienen capacidades económicas mejores o mayores que otras personas. A esos es a quien se dirigen bajo el concepto de nacos. Aumentarle el concepto de morenacos lo que hace es identificar y generar hacer una generalidad de que todos aquellos que no están con él, porque no es un tema de si son de Morena o no, sino es todas las personas que no lo apoyan a él, los considera morenacos. Es decir, para él, todos los que no lo apoyan son de Morena. Y entonces estamos hablando de millones de personas. ¿Cuántos millones de personas habrá en el estado de Puebla cuando por él votaron en las últimas 3 elecciones 300,000 personas? Así es. O sea, su promedio de votación de Eduardo Rivera, él no ha ganado porque han votado más por él o porque han votado menos por él. Él ha ganado por la votación que tiene el PAN históricamente. Ni ha subido ni ha bajado, es siempre la misma votación. O sea, no es ningún fenómeno Eduardo Rivera, como lo fue en su momento a lo mejor Moreno Valle, ¿no? Él gana con 300,000 votos, es decir, que en la ciudad de Puebla, por lo menos en la ciudad de Puebla, hay más de, ¿qué son? 2 millones de personas, más o menos.
en la ciudad, sí, ¿no? 2-3 millones de personas. En Puebla capital casi, sí, 900 y tantos, 2 millones. Puebla Imagínate, capital. 2 millones de personas. Por él votaron 300. Quiere decir que casi 1.700.000 personas son morenacos. Para Eduardo Rivera, todo aquello que no haya votado por él son contrarios a él. Y entonces para él todos ellos son desarrapados, porque el concepto de naco va relacionado a quién están desarrapados, a que no están bien ordenados, a que son pobres, están desalineados, pero además no solamente es verlos que son así. Este tipo de discriminación es un hecho de odio a ese grupo de personas. No es para mejorar, no es para buscar acciones de prevención, no es para buscar cómo resolver su línea de pobreza en la que están, sino más bien es un tema de odio. Y esa es apología, el discurso que emite Eduardo Rivera es apología al odio. Y entonces se vuelve un discurso de odio porque está metiendo un tema de discriminación. O sea, eso es lo que nosotros logramos identificar y no se trata de una simple palabra. Sí se trata de toda una ideología y un pensamiento que existe en cierto grupo de personas que están acostumbrados a discriminar. Te voy a poner otros ejemplos fuera de la política y que estamos viviendo y que hemos vivido en el estado de Puebla. Te acordarás del muchacho que fue golpeado en Lomas de Angelópolis, un muchacho de seguridad, claro, que se baja a otro muchacho y lo golpea por el solo hecho de tener influencias y de que su papá le permite todo y porque es una persona que en una condición económica es mayor económicamente a otra persona que está en una condición de vulnerabilidad. ¿O qué te parece la persona que fue brutalmente golpeado al lado de la Rueda de la Fortuna por 3-4 personas igual de una clase social que al parecer es superior económicamente a otra persona que además lo que hizo fue defender a otras personas y se fueron sobre de él? Y los conceptos que utilizaron es porque puedo, quiero, y porque quiero lo hago. O sea, ese tipo de conceptos, muchachos que estudiaban en el Anáhuac, en la Madero, que viven en Lomas de Angelópolis, que viven finalmente una situación de privilegio, que no está mal, o sea, no es malo ni bueno vivir en cierta zona. Lo que está mal es ver a las personas que tienes enfrente, a cualquiera de tu entorno, verlos inferiores a ti o superiores a ti. Pero en el caso de estos casos es verlos inferiores y entonces, como no son el mismo nivel y la misma calidad de personas, entonces son capaces de poder hacer muchas cosas porque dejan de humanizarlos y los empiezan a ver como inferiores y entonces se sienten con la libertad de poder hacerles daño, de lastimarlos. Y si tú identificas todas las acciones de violencia que se están realizando ajenas a la política, todas las acciones de violencia que están realizando son acciones que tienen que ver desde el origen, desde la discriminación. Discriminación a la mujer, feminicidios, violencia a la mujer, es un tema de discriminación porque se identifica a la mujer, se le cosifica a la mujer y entonces pueden hacerles estas personas todo lo que sea. A los niños se les ven como objetos de familia y también los violentan porque finalmente son utilitarios o los ven como utilitarios. A las personas adultas mayores igual, solamente sirven para el tema de la pensión las personas que violentan a los adultos mayores. Ahora imagínate que un candidato a gobernador en este nivel de fortaleza que tiene un candidato de uno de los partidos punteros en una elección o de los partidos más representativos que hay en el estado, saque este concepto, porque lo que le está diciendo a la sociedad es, o a sus seguidores es, está bien discriminar, está bien violentar, está bien ofender, está bien hacer todo eso porque yo lo estoy haciendo. Y como yo lo estoy haciendo, tú lo puedes hacer y esto se replica. Porque finalmente su líder les está diciendo que pueden hacerlo y que deben de hacerlo. Y por eso es un tema grave y peligroso. Todavía más grave que es un candidato a gobernador. Un candidato a gobernador pretende gobernar bajo la lógica de la discriminación, también se vuelve un tema súper delicado, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, Carlos, es lo que nosotros terminamos analizando y llegamos a la conclusión que lo que teníamos que hacer es presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una queja ante el Instituto Estatal Electoral. Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos es a razón de la vulnerabilidad a la dignidad de las personas.
no solamente la mía, Carlos, sino a la sociedad, porque es una afectación a la sociedad, porque no puede existir personas que identifiquen a unos en un rango de valor y a otros en otro rango de valor, cuando puede ser la persona que puede gobernar el Estado. Claro. Y entonces es un tema muy delicado. Entonces, ante la comisión es el tema de la dignificación de los derechos humanos de todas, de todos y de todes. Y en cuanto al Instituto Estatal Electoral, es evidente que siendo él un candidato a gobernador de partidos políticos donde tienen recursos públicos, donde existen reglas muy específicas, tienen que cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos porque utilizan recursos públicos. Y ahí hay una vulneración, una violentación a su estatus de candidato oficial de partidos políticos, y el Instituto Estatal Electoral tendrá que requerirlos, tendrá que citarlo, tendrá que indicarle que genere y que realice una disculpa pública en un espacio igual o similar a donde realizó el acto de discriminación. Porque de nada vale hacerlo en un teléfono, en el jardín de tu casa, en un video, en donde no tiene ninguna repercusión. ¿No? Tiene que hacerlo en un espacio igual o similar a donde realizó el acto de discriminación. Y el otro escenario es, necesita cursos y pláticas de sensibilización para deconstruirse de ser una persona que discrimina. Esta discriminación es gravísima, una de las más graves que existen de todo el bagaje de discriminaciones. La discriminación a la pobreza es de las discriminaciones más letales que existen, letales literalmente y letales en la violación de los derechos humanos, porque son grupos vulnerables, porque son grupos que no tienen herramientas para poderse defender o proteger, porque ya de por sí están violentados y lastimados por un sistema que los va oprimiendo, y todavía le sumas el concepto de un candidato a gobernador con todo el poder que representa, que siga violentando los derechos humanos a este grupo vulnerable tan sensible que tenemos en el Estado y que además tenemos muchas personas en situación de pobreza. Muy bien. Luis, esta queja, más bien fueron dos quejas, una ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una ante los órganos electorales. Esta queja va directamente por parte de todos los colectivos que están apoyando la campaña del senador o por parte del colectivo que tú representas. No, esta queja que se presentó se presenta como voz ciudadana por los derechos humanos, como bien. Colectivo, como el colectivo que representamos desde hace más de, pues ya 15 años, ya desde hace 14 años. Y en base a la ley, y en base que de alguna manera se está infringiendo, ya no los explicaste, ¿qué tiempo se lleva o qué tiempo te tienen que dar tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como el INE una respuesta, o a donde le tienen que decir a este señor Eduardo Rivera, a ver, tienes que hacer así como tuviste los pantalones para despectivamente en un mitin de 4,000 personas decir morenacos, que quizás quisiste decirte, no sé, referirte a Armenta, a su equipo, pero que pasaste atrás a toda la sociedad que no piensa como tú, que no está de acuerdo como tú. Mínimo te pedimos que hagas un evento pues para el mismo número, 3,000, 4,000 personas, y públicamente vas a pedir una disculpa. ¿Qué tiempo se lleva o en qué momento lo tendrían que hacer? Lo tienen que hacer antes de que termine la campaña. A ver, si estamos diciendo que tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos términos o en una situación similar a la que está, tendría que hacer esta disculpa pública antes del miércoles que sigue, que es el día que se acaba la campaña. O sea, la tendría que hacer en estos momentos. Entonces, tanto el Instituto Estatal Electoral como la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que resolver de inmediato esta situación y resolver lo que quieran, resolver o que sí es viable la queja que nosotros presentamos o que la desechen, pero lo tienen que resolver ya, porque si no, quienes se sienten vulnerados en ese derecho somos nosotros porque no resolvieron a tiempo. Y ahí hay un bien jurídico protegido que va a ser de difícil reparación porque ya no se va a reparar en el momento que se tenía que reparar. Y entonces se vuelve no de difícil de reparación, sino de imposible reparación, porque la campaña se acaba. Claro. ¿No? Además, para bien o para mal tiene que dar un resolutivo. Tienen que resolver. Bueno, por una parte, por otra, finalmente Luis Soriano Peregrina, pues
tu trabajo como abogado y experto en derechos humanos, pues te ha llevado a conocer a mucha gente y de alguna manera estás inmerso, estás involucrado en los temas políticos y te ha llevado pues también a ser ya un politólogo porque te la sabes perfectamente bien. Digamos, en la percepción ciudadana y en los números que tú pudieras traer, te pegan algunos puntos este término de morenaco. Sí te baja. Sí, claro. O sea, sí afecta a la dignidad de las personas. O sea, si lo ves desde un tema electoral, yo creo que a quien le afecta mucho es Eduardo. No, claro. O sea, claro. es gravísimo para él. Pero desde la perspectiva, a lo mejor antropológica, social, colectiva, como colectivo social, o sea, como sociedad civil, por supuesto que afecta, nos pega. Yo dejé de ser militante del partido de Morena en el 2019 porque casi me expulsa Barbosa, ¿no? Porque ya ves que Barbosa nunca me quiso. Pero seguí siendo activista en el movimiento de Morena, o sea, como movimiento social desde el 2019. Y me pega porque yo fui uno de los que fundó y fui también de los que estuvo poniendo los ladrillos para la creación de Morena. Y el que nos digan morenacos, me tocó estar en el 2012 cuando era movimiento, cuando deciden que ya lo iban a volver partido, yo me hago un lado. Yo no quería que fuera partido. En el 2016, a un llamado del padre Solalinde, nos invitan a todos los que somos defensores de derechos humanos del país a que nos sumemos a apoyar a Andrés Manuel, y a mí me toca sumarme a la campaña de Abraham Quirós. En la campaña de Abraham Quirós llego yo. Ya habían creado el partido. Yo había dicho que yo no quería que fuera partido, pero bueno, finalmente el padre Solalinde nos invitó, no en lo personal, sino hizo un llamado colectivo, un llamado general, y todos los que se quisieron sumar como activistas nos sumamos en el 2015, 2016 más o menos. Yo me sumo en el 2016. A partir de ahí empiezo a trabajar ya con el partido, me vuelvo abogado de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, me vuelvo parte de los brigadistas que había en el Distrito 2, en el lado suroriente del estado, bueno, del municipio, y empezamos a trabajar en estos temas, ¿no? O sea, sí fui parte de los que fueron construidos. No, me fui al Estado de México, por ejemplo, en la campaña de Delfina, la primera, la que perdió en el 2017. Del marzo. Ajá, nos fuimos en el 2017, nos fuimos a vivir allá. Me fui a vivir a Quintana Roo como brigadista también, y estuvimos brigadeando en lo que es Playa del Carmen, que se llama el municipio Solidaridad. ¿Y ahí a quién había sido apoyar? Ahí no estábamos apoyando a ningún candidato, sino estábamos construyendo la base de Morena en el 2017. O sea, llego primero a Quintana Roo y empezamos a crear los comités de Morena para la construcción que se iba a dar en el 2018. Entonces empezamos a construir eso. De ahí me voy al Estado de México, allá a la campaña de Delfina, y de ahí ya nos venimos aquí a Puebla a apoyar al partido para poder fortalecer. Sale Barbosa, y pues yo la verdad es que sí me hice un lado. Dije, yo con ese señor, pero ni a la esquina. Pero a pesar de que tú venías de alguna manera ya vinculado al partido, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Como que te agarró Dios este señor. Mira, lo de Barbosa empezó desde el 2015, o sea, acordarse que Luis Miguel Barbosa era el dedo chiquito de Rafael Moreno Valle, o sea, que no se le olvida a la gente que del 2011 al 2015, Luis Miguel Barbosa era el principal beneficiario de todos los programas sociales y todo lo que tuviera que haber programas en la región de Tehuacán. O sea, toda la región sur de esa región de Tehuacán, Luis Miguel Barbosa era el rey de todo eso del morenovallismo. Y en el 2015, cuando yo regreso de la persecución que tuvo Moreno Valle conmigo, regresamos y estaba el tema de las candidaturas independientes. Y entonces yo no estaba en ningún partido, dije yo quería impulsar estos temas y vamos a ver a Luis Miguel Barbosa como líder del Senado, lo vamos a ver para que intercediera por nosotros con Moreno Valle y no metiera unos candados muy altos para los candidatos independientes y que pudiera haber candidatos independientes más fáciles, ¿no? Y fui yo quien le dijo a Barbosa, ya está el video en YouTube, en mi canal, porque aparte se hizo una transmisión en vivo con toda la intención de que hubiera pruebas de lo que pasara, ¿no? Y yo sí le dije al senador, le dije, oiga, entiendo yo que usted es muy amigo del gobernador,
no vaya a ser que nada más nos tiene aquí pues cotorreando y que ahorita le va a hablar y le va a decir, me encargo de ellos o algo así, porque pues nos va a pasar a dar en la torre. Mejor díganos si realmente va a interceder por nosotros. Puta, qué enojada que se metió el señor, y me empezó a gritar. Yo dije, bueno, está grabándose todo. Me empezó a decir 80,000 temas. Ya desde ese tiempo ya traía un carácter el señor detestable, malísimo, que de político no tendría que haber sido político, gobernador ni nada. Y cuando llega a ser coordinador estatal de Morena en Puebla, yo ya estaba en Morena desde el 2016 ya formalmente, pues cuando llega yo dije, no, pues yo ya valí, a mí me sacó el entonces Consejo Consultivo de Morena como aspirante a ser senador. O sea, yo era de la terna de los 3 candidatos a senadores de Morena, yo era uno de los candidatos. ¿Quiénes eran los otros? Estaba Abelardo Cuellar y estaba alguien más, no me acuerdo quiénes, éramos 3, que éramos de Morena, ¿no? Obviamente, pues llega Alejandro con todo el nivel de popularidad, de conocimiento, etcétera, pues nos rebasó por las 2 vías. Estamos hablando de los partidos políticos. Quisiera comentar lo siguiente. Bueno, tú conoces también cómo se mueven en otros partidos. No sé si tú recuerdes, y ahorita por lo que tú estás platicando, hubo un momento que concretamente en el PAN, el PAN tenía sus métodos para aceptar tenía como los otros partidos, ¿no? Como el PRI, como Morena, simpatizantes, militantes. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que hubo una parte donde te daba, digamos, más poder al interior del partido, que eran puntos a tu favor, que tú tuvieras un referente uh-huh. del propio partido. Tú, entonces, digamos, en Morena, ¿quiénes eran tus referentes? Mis referentes en ese momento era Sergio Saldaña, quien fue secretario de Energía, subsecretario de Energía, era uno de mis referentes. El otro referente que tenía pues era el que era mi jefe, que era Carlos Figueroa, que era el secretario nacional de Derechos Humanos de Morena, y esos eran como los referentes nacionales, ¿no? Y referentes locales pues era Carmen María Palma, que es una histórica de Morena de toda la vida. En ese momento, ¿quién más estaba en lo local? Pues creo que nada más. Y ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué es de don Sergio y de Carlos Figueroa? Sergio renunció a la subsecretaría de Energía hace algunos meses, más o menos igual que renunció Rocío Nale. Y no sé, ahorita Sergio yo supongo que está... ¿Pero sigue en Morena o andará en alguna campaña? O algo? No lo tengo claro. De Sergio de repente hemos platicado 2, 3 cosas, pero no nos hemos sentado a platicar. Sé que renunció porque también fue muy complejo todo el proceso de la Secretaría de Energía. Pues te imagínate, manejar todo el tema de energía del país es un tema complejo. Y de Carlos Figueroa sí perdí contacto con él desde... que decidió apoyar a este señor Julio Huerta uh-huh. para diputado precisamente en el 2018, y a partir de ahí yo dejé de tener contacto con Carlos Figueroa para acá. Entonces no sé qué es de él. Sí, no sé de qué es de él. Lo que sí te puedo decir es qué es lo que ha venido sucediendo desde esa época, ¿no? Ha habido un tema de descomposición muy compleja a razón de lo que era Morena antes de que llegara Barbosa, por ejemplo, ¿no? Si tú ves a Morena hoy en el estado, y que además es una de las razones por las cuales yo había renunciado en su momento a Morena, sí. Hoy ves la campaña, hoy ves las campañas que hay, y ves un comité ejecutivo estatal de Morena, pues allá como que nadie sabe dónde está. De repente sí se le ve a la presidenta, que es una presidenta que fue electa por Luis Miguel Barbosa, un secretario general que es electo es gente de Luis Miguel Barbosa, un consejo que hace lo general que es de Barbosa. O sea, de por sí Barbosa no, mi forma de ver, Barbosa nunca quiso que Morena creciera. O sea, yo creo que era mucho él, una vez que llegué yo, ya llegué, ya me voy y ya no va a llegar nadie más. O sea, en esta lógica de lo que era el PRD precisamente, y que hoy pues, está hecho cenizas, ¿no? Entonces yo creo que mucho fue eso. Hoy yo no me siento identificado con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Digo, no me siento identificado desde el 2019. Sí. Y soy de las gentes que estuvo ahí macheteando y estuvo trabajando y brigadeando y defendiendo en la calle a Morena, ¿no? En estos mismos micrófonos
defendimos a Morena, defendimos los espacios de Morena, y desafortunadamente en el 19 se perdió todo eso y poco a poco se ha ido perdiendo ese tema. Ahorita vuelve a retomarse. Lo cierto es que Alejandro Armenta ha venido construyendo estos procesos y ha vuelto a como a retomar la construcción de los fundadores, les ha dado su lugar, está construyendo con ellos, pero ha sido complejo porque hoy hay muchos Morenas. Hoy está el Morena de estos que éramos los de antes, Sí. el Morena de Barbosa, que hoy está muy desmejorado, y que están tratando de entrar y perfilarse, que es mucha gente que estuvo en el PRD, que trae estos vicios todavía del PRD. Está esta Morena nueva, renovada, de jóvenes que nunca han estado en partidos, que es la primera vez que participan. Y también está el Morena de los que han estado en otras opciones políticas, que tienen toda la experiencia de política electoral, etcétera, y son muchos Morenas. Hoy se vuelven muchos Morenas en un solo espacio. Y entonces yo creo que el candidato Alejandro Armenta, desde que llegó a Morena, y eso sí me consta porque en estas épocas no, el año pasado, hace 6 años, cuando todavía apenas estaban llegando personas como Alejandro Armenta para ser candidatos, Fernando Manzanilla, el mismo Barbosa, etcétera, tuve la invitación de Alejandro Armenta, por ejemplo, de ir a desayunar con él, ¿no? O sea, cuando estaba llegando. Y ese mismo ejercicio lo hizo conmigo, pero también lo hizo con muchísima gente de Morena. O sea, se fue sentando, platicando con mucha gente de Morena y fue platicando desde hace 6, 7 años. Y desde ahí no ha parado de generar vínculos. Pues es político profesional, generar vínculos con toda la gente. Y hoy pues, todo el mundo ve a Alejandro Armenta como un moreno de cepa, como un referente en Morena, etcétera. Que eso es precisamente la fortaleza que él tiene y es lo que ha logrado. Gracias a eso es que ha logrado vincular a todas las áreas de Morena, que pueden ser agua y aceite dentro de Morena, y él sí lo ha logrado hacer. Ante esta apertura de Alejandro Armenta y que seguramente, bueno, yo creo que va a ser el próximo gobernador de Puebla, ¿cómo aprovechar en este caso Luis Soriano, cómo levantar la voz y decir, aquí estoy, porque quiero que se me identifique y se me reconozca mi trabajo como fundador ante esta apertura de Alejandro Armenta y ante que seguramente pues van a cambiar a la señora Olga una vez culminado el proceso? ¿Cuál debe ser la fórmula o qué harías tú para decir, aquí estoy, pues quiero trabajar simplemente? Pues yo creo que es, o sea, este tipo de actividades que vienen realizando todas y todos, yo creo que es lo que tienen que hacer. O sea, el tema es trabajar. O sea, no es. Cuando me tocó hace muchos años estar en otras opciones políticas, me tocó ver a la gente que se la vivía en los eventos políticos, ¿no? O sea, que si había campaña, y estabas en el equipo de campaña, ibas a todos los eventos. Ya estabas en los eventos y te sentabas en la primera fila para que te viera el candidato. Así no le sumas al candidato. Claro. Lo que necesitas es irte a brigadear, irte a convencer gente, Yo creo que es así como se puede construir. Por ejemplo, nosotros, desde el colectivo de derechos humanos, lo que estamos haciendo es, una vez por semana, estamos haciendo una mesa de análisis y propuestas de temas en materia de derechos humanos, la municipalización de derechos humanos, el sistema, el tema de adultos mayores, infancias, o sea, todo eso ha salido en las campañas y lo que hacemos es invitar a especialistas. Entonces invitamos a especialistas y de ahí surgen propuestas. De esas propuestas, algunas propuestas se las entregamos al candidato directamente, en propia mano, para que las pueda conocer y si le sirve el material para efectos de campaña. Sí, para como aportación por parte de Voz Ciudadana. Ajá. Sí, vamos entregándole el material y vamos sumando. También brigadeamos, o sea, también se sale uno a brigadear, a convencer a la gente. Y en los brigadeos que nosotros hacemos es un brigadeo desde nuestra expertise, ¿no? Claro. Y entonces hablamos con la gente y de repente la gente nos empieza a decir, es que no hay trabajo y no hay esto, ¿no? O sea, lo que siempre pasa, seguridad, etcétera. Y entonces nosotros desde nuestra experiencia hablamos de la prevención de la violencia, hablamos de derechos humanos, hablamos de acciones de gobierno, hablamos, o sea, de las cosas que nosotros conocemos y que se van a hacer y que se pueden seguir haciendo porque además es parte de los programas que traen. Entonces,
Además le sumamos al candidato para sumar obviamente votos. Ya viste que salió un tema ahí de lo de la votometría y un tema que salió en un artículo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas también todos tienen que meterse a estos ámbitos, ¿no? Pues Luis, hemos llegado a esta parte final de esta entrevista. Finalmente tú te has convertido en un colaborador de este espacio. En los próximos días estaremos compartiendo otros temas. Yo creo que ya una vez culminado el proceso electoral, pero yo me quedo con la tarea esta de este término que me lo describiste muy bien, este término de aporofobia, que fue realmente lo que cometió Eduardo Rivera ante miles de personas y que ya nos los explicaste y se lo compartiste al auditorio de Foro de Expresión, la terminología exacta y la ofensa que cometió para miles de poblanos y miles de personas que no piensan como él. Luis, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias.